Muy buenos días, alumnos del tercer grado de primaria. Continuando con las clases virtuales, tenemos el tema número 6. En la clase pasada les estuve explicando acerca del sistema digestivo, ¿verdad? Hablábamos del proceso de la digestión, de los órganos que conforman el sistema digestivo, como era el esófago, como era el estómago, el intestino grueso, el intestino delgado, y por donde se expulsan los desechos, que es el ano, ¿verdad? La parte final de lo que conforma el sistema digestivo. Ahora les voy a explicar otro sistema, que es el sistema respiratorio. Para eso vamos a ver el siguiente caso. Dice: Lucy jugará un partido de fútbol después de clase, pero amaneció muy resfriada y con la nariz tupida. Ese es el caso de hoy. Ahora vamos a responder las preguntas. Lucy, ¿podrá jugar el partido de fútbol? ¿Por qué? ¿Ustedes creen que si dice que Lucy amaneció un poco resfriada y con la nariz tupida, podrá jugar en este caso un fútbol? Claro que no. ¿Por qué? Porque no está en sus condiciones óptimas, digamos. Por ejemplo, si yo estoy un poco resfriada, estoy un poco cabizbaja, estoy un poco, a lo mucho querré comer, necesito estar en la cama, no tengo ganas de nada. Entonces es muy difícil que Lucy quiera jugar un partido de fútbol. ¿Se puede respirar adecuadamente con la nariz tupida? ¿Por qué? Claro que no. Al tener una nariz tupida significa que tienes una congestión nasal, o sea, como algo que te molesta en tu nariz. Entonces, al tener una molestia en la nariz es muy difícil respirar. ¿Podríamos vivir sin aire? ¿Por qué? Claro que no podríamos vivir sin aire porque nosotros respiramos oxígeno, ¿verdad? Entonces nuestros pulmones necesitan del oxígeno para nosotros poder más que todo vivir. Entonces es necesario respirar, y en este caso el aire está conformado por oxígeno. Ahora, chicos, después de responder estas preguntas, vamos a hacer el propósito de la clase de hoy. El propósito es el siguiente. Hoy día conoceremos las características y función de los órganos que hacen posible la respiración y forman lo que es el sistema respiratorio. Ese es el propósito de la clase del día de hoy. Para eso vamos a empezar aprendiendo qué es el sistema respiratorio. El sistema respiratorio es un conjunto de órganos que lleva el aire, es decir, el oxígeno, hacia el interior de nuestras células para hacer posible el crecimiento y la actividad de ellas mismas, es decir, de nuestras células. En la parte derecha yo veo lo que es esta imagen que señala lo que conforman los órganos del sistema respiratorio. Yo veo las fosas nasales, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios, los bronquiolos, alveolos, los pulmones y por último el diafragma. Todas estas partes conforman lo que es el sistema respiratorio y yo les voy a explicar con la misma imagen cada uno de esos órganos. Ahora, chicos, ¿para qué me va a servir el sistema respiratorio? Más que todo, como su mismo nombre lo dice, el sistema respiratorio tiene la función de la respiración de los seres humanos y de los seres vivos también. En este caso de los animales también conforman lo que son seres vivos. ¿Qué es la respiración? Nuestras células consumen oxígeno para obtener la energía de los alimentos que comemos y producen dióxido de carbono que hay que sacar al exterior. El sistema respiratorio nos permite coger ese oxígeno del aire y expulsar el dióxido de carbono. A este fenómeno nosotros le llamamos respiración. Para recordar, la abreviatura del dióxido de carbono es el CO2, como les explicaba el año pasado, y del oxígeno es el O2, ¿verdad? Entonces me dice
que el sistema respiratorio me va a permitir coger ese aire que hay en mi ambiente y yo voy a expulsar lo que es el dióxido de carbono. Ahora, para eso vamos a ver el siguiente ejemplo. En toda combustión se necesita un combustible y un comburente y se produce energía y gases. Por ejemplo, si nosotros quemamos un papel, el papel viene a ser el combustible y el oxígeno viene a ser el comburente. ¿Y qué se va a producir? Se va a producir energía y humos. Es así, de la misma manera, como las células utilizan como combustible las sustancias nutritivas de los alimentos y como comburente el oxígeno de la respiración. ¿Para qué? Para producir también energía y residuos gaseosos, en este caso el dióxido de carbono. Pero ¿qué es combustible y qué es comburente? ¿Ya? Les voy a explicar. Por ejemplo, el combustible es cualquier sustancia que tiene la capacidad de arder en presencia de un comburente, en este caso el oxígeno. Mediante la aplicación de alguna energía de activación, ya sea una chispa o, por ejemplo, cuando prende un fósforo, fuego. Esa es la energía de activación, ¿ya? En este caso me dicen que las células van a utilizar como combustible las sustancias nutritivas de los alimentos. ¿Y quién va a ser mi comburente? El oxígeno. ¿Y qué voy a producir? Voy a producir energía y también dióxido de carbono. Con eso les quiero explicar lo que es la respiración, ¿ya? Cuando nos dice que el sistema respiratorio permite coger lo que es el aire del ambiente y expulsar lo que son el dióxido de carbono. Ahora, tenemos dos movimientos respiratorios, o ventilación pulmonar también se le conoce. Tenemos el de inspiración y el de expiración. El de inspiración también se le conoce como inhalación y el de expiración como exhalación. En el movimiento de inspiración, o también llamado inhalación, consiste en tomar el aire del medio ambiente. Entonces mis pulmones se van a hinchar y eso sucede en el movimiento de inspiración. Caso contrario, sucede en el movimiento de expiración, o también llamado exhalación. Yo voy a botar ese aire. Entonces, al eliminar ese aire, que yo voy a eliminar dióxido de carbono, las partes del sistema respiratorio. Encontramos las fosas nasales. Son dos cavidades que permiten el ingreso del oxígeno y la salida también del dióxido de carbono. Muy bien, así como entra oxígeno en nuestros pulmones, yo también voy a expulsar lo que es el dióxido de carbono. ¿Quiénes conforman las fosas nasales? Es la nariz. Número 2, la faringe. La faringe es un conducto muscular que permite el paso del aire hacia la laringe. En el momento en que yo les estoy explicando las partes del sistema respiratorio, hay que tener en cuenta que es como un camino, donde el inicio comienza en las fosas nasales. Si bien es cierto, la faringe y la laringe son tubos que van en conexión hasta llegar el aire a los pulmones. ¿Me dejo entender? Por ejemplo, en la imagen que les voy a mostrar, aquí tenemos las fosas nasales, ¿verdad? Ahora les estoy explicando de la laringe, posteriormente de la posteriormente de la laringe, la tráquea y así sucesivamente. Ahora, yo les digo, la laringe es un tubo que contiene la glotis. ¿Qué es la glotis? La glotis es conocido como el órgano del sonido, el órgano de la fonación. Y la epiglotis es aquel que cierra la glotis durante la deglución, cuando tú estás comiendo. Aquí hay dos órganos importantes, la glotis y la epiglotis. Y a la laringe se le conoce como el órgano que produce el sonido. ¿Por qué? Porque dentro de él encontramos lo que son las cuerdas vocales. Y recuerden que las cuerdas vocales son unas membranas mediante las cuales producimos los sonidos que emitimos para hablar.
Muy bien. Entonces, eso es lo que corresponde a los tres primeros órganos. Tengo aquí la siguiente imagen. Hasta las fosas nasales, por donde va a entrar el aire, pasa a la faringe y luego a la laringe. Recuerden que la laringe es también llamado el órgano del sonido. Y aquí encontramos a la epiglotis y a la glotis. Muy bien, la epiglotis que se cierra cuando yo estoy masticando mis alimentos, y la glotis que es el órgano de fonación. Ahora